Hola, bienvenidos a todos a este espacio de Vía Aini. Hoy tenemos con nosotros a Isaac, que es de Barcelona, es artista, astrólogo y apasionado del tarot. Y en mi opinión, lo que le hace especial y genuino es que tiene la capacidad de mezclar estas tres disciplinas, estas tres técnicas en sus sesiones, talleres y cursos. Bueno, Isaac, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Irene, ¿qué tal? Muy bien, muy contento y agradecido también de que me hayas propuesto hacer esta entrevista y bueno, también formar parte de VIAINI, que es un proyecto que encuentro muy interesante, que se pueda realizar y que verlo también ir avanzando pues poquito a poco pues también me hace ilusión y creo que es una muy buena propuesta para los tiempos en los cuales estamos. Y nada, encantado de formar parte de esto también. Qué bueno todo lo que dices. Pues sí, y yo encantada y súper agradecida de que te subieras al carro sin dudarlo. Y bueno, hoy vamos a tener el reto de no sobrepasarnos el tiempo hablando de algo que nos apasiona a Ujú. los dos y que, bueno, se nos Sí. puede pasar el tiempo muy rápido. Hoy hablamos de astrología. Ujú. Es una disciplina que últimamente se ha puesto como bastante de moda en los últimos años. Ha habido como un boom. Hay un montón de técnicas, hay distintos enfoques. Hay un enfoque más predictivo con la astrología helenística o medieval. Luego la astrología moderna tiene un enfoque más evolutivo y psicológico. Sí. En en tus sesiones, en las técnicas que tú utilizas, ¿qué enfoque particular le das a la astrología y qué aplicaciones o prácticas de la astrología te resultan más fascinantes? Personalmente, bueno, me enfoco más en una astrología más humanista, más evolutiva, como tú bien decías, porque en los tiempos en los que estamos, pues el ser humano pues ya ha evolucionado de manera diferente a siglos anteriores, ¿no? Y ya todo este tema, cuando nació la psicología, cuando se empezó pues a profundizar más en lo que es la mente del ser humano, pues bueno, la astrología también, ¿no? Empezó a enfocarse más desde este lugar y es el que a mí me llegó, el que yo comencé a estudiar. Y esto no significa que las otras astrologías que existen no me interesen, al contrario, me gusta mucho la astrología mundial, por ejemplo, Ujú. para ver, ¿no? Como esta frase que decimos mucho los astrólogos, las astrólogas, de cómo es arriba es abajo, ¿no? Como ver los ciclos planetarios según qué tránsitos y qué aspectos hacen planetas entre sí, se ve plasmado en nuestro mundo, ¿no? En nuestro colectivo, a través de eventos, a través de sucesos pues que hablan de las características energéticas que se están disponiendo a través de la situación de los diferentes planetas. Entonces me gusta mucho ese tipo de astrología, pero luego hay un montón de técnicas ya dentro de la misma astrología, como revolución solar, progresiones, la astrocartografía también me gusta mucho. Entonces, una vez yo creo que empiezas a estudiar astrología, es no parar, ¿no? De Es estar un pozo sin viendo. fondo, ¿no? Sí, sí, sí. La astrología dracónica me encanta también y es una técnica tipo de astrología que a mí me gusta mucho combinar con, con la astrología más tropical, que es la que conocemos comúnmente cuando vemos nuestra carta astral. Y ver nuestra propia carta desde la astrología dracónica pues nos da ciertos matices que nos ayudan a profundizar mucho más, ¿no? Por ejemplo, en la sesión que podamos estar realizando con la persona. Entonces, pues bueno, creo que lo que más me apasiona de la astrología es lo inabastable que es. Y por lo tanto, pues te obliga siempre a estar leyendo, estudiando y sobre todo pues con la mente abierta, con la mente abierta Mm. a conocer otros tipos
de perspectivas, de visiones, y eso pues la llena de una riqueza increíble, y es lo que me gusta. Y también tiene, lo que tiene la astrología también es que eh, se presta para la observación, ¿no? Uno siempre tiene que estar observando Total. y en ese aprendizaje uno puede ir contrastando y aprendiendo y cada astrólogo también tiene su librillo, ¿no? Cada maestro con su libro. Uno tiene que estar observando y una también tiene que, o se da cuenta de que es observada, de que la vida está ahí, de que la vida está eh, formando parte de una misma, ¿no? Y que no solo somos nosotros quienes observamos la vida, sino que la vida a su vez nos está observando. Entonces eso es mucho esta apertura de mente que te da la astrología cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a integrar todo ese conocimiento que, bueno, que es, como decía, inabastable. Porque ¿cuánto hace tú que empezaste con la astrología? ¿Cuántos años lleva Pues llevo casi formarse como 10. astrólogo? No, o sea, formarse como astrólogo o astróloga, yo vuelvo a decir, es toda la vida. De hecho, me acuerdo cuando empecé a estudiar, eh, me dijeron, ¿no? Que para conocer tu propia carta necesitabas una vida y parte de la siguiente. Y, y es así. Entonces, bueno, yo llevo casi 10 años dentro de esto, de la astrología, cuando comencé a conocerla y después decidí empezar a estudiarla. Y me siento eso, como un estudiante. De hecho, Eugenio Caruti, uno de los astrólogos que más me gustan, ha hecho el libro de las lunas, el libro de los ascendentes también, que son primordiales si estás empezando a estudiar astrología, poder leer esos libros es oro puro. Y él explica, ¿no? Me gusta mucho su visión de decir que realmente no somos ni astrólogos ni astrólogas, sino que continuamente siempre somos estudiantes de astrología. Y para mí es así, me siento así. Siempre estoy estudiando astrología y siempre tengo esa sensación de que todavía no sé. Sí, Entonces, cuanto más la estudias, más te das cuenta sí, que no sabes nada. sí, no sé si cuando veo ¿no? A este tipo de astrólogos ya o astrólogas como Eugenio Caruti, eh, que ya llevan, u otros, que ya llevan mucho tiempo, 30, 40 o más años ejerciendo de la profesión. No sé si cuando yo lleve esos años pues ya me sienta más como un astrólogo, ¿no? Así con todas las letras. Pero de momento, ya te digo, en estos 10 años me sigo considerando muy un estudiante de la astrología que la pone en práctica y ayuda un poco pues también a entregarla a otras personas que la puedan necesitar o que estén interesadas en descubrir que... Y ahora que dice de esto de ponerla en práctica, ¿qué aplicaciones o beneficios, qué aplicaciones prácticas tiene la astrología en la vida cotidiana? ¿Cómo la podemos utilizar y beneficiarnos de esta técnica o de esta disciplina? Básicamente, como decía el oráculo de Delfos, ¿no? El conócete a ti mismo. Es para mí una herramienta que te permite conocerte, autoconocimiento, eh, entender y sobre todo pues aceptar partes de ti que patrones, a lo mejor que siempre estás repitiendo, entender, no sé, cómo, por qué te siempre en relaciones, en tus parejas, en las relaciones que has tenido, pues te ha ido de determinada manera o has conocido a cierto tipo de personas, siempre se va repitiendo este patrón, entender de dónde viene eso, cómo trabajar para integrar lo que es esa energía en ti y poder de alguna manera romper esos patrones. O como yo digo, ¿no? Siempre no creo como en ese tipo de astrología o de terapias que nos dicen que tenemos una piedra en nuestro camino, siempre hay como esa piedra en nuestro camino con la cual tropezamos y no creo que esa piedra se vaya a ir nunca. Lo que sí que creo es que pues a través con la astrología, por ejemplo, puedes entender mejor esa piedra, puedes eh,
ser más amorosa contigo misma, contigo mismo a la hora de tropezar otra vez con esa piedra, ser más consciente. Al final es poner conciencia y eso es lo que brinda para mí la astrología. O aprender a bordearla, ¿no? Un poco, ¿no? O a caer mejor. Sí, no sé si bordearla, sí, o ver en ese momento, ¿no? O ser más ya un momento tan consciente que puedes saltar la piedra, ¿no? Eh, pero eso, creo que esa piedra pertenece a la vida de cada uno y de cada una, ¿no? Es algo que no tenga que estar ahí, ese camino, sino que tenemos que entender el por qué y el para qué. Y eso es lo que la astrología nos brinda, el entender eso, ¿no? El para qué está esa piedra ahí y el poder aceptarlo. Para mí eso es oro, porque al final hace mucho esa diferencia. Sí, yo vuelvo otra vez al concepto de la observación de la astrología y de la autoobservación también, ¿no? Nos ayuda como Obvio. a darnos cuenta de cosas que hacemos o de cómo somos, ¿no? Es Ujú. como, a ver, tengo este planeta aquí, en este signo, en esta casa, en cuadratura A, ¿cómo se expresa eso en mi vida? Y te presta como a jugar, a observarte de esa manera para volver a lo que decías, ¿no? Al autoconocimiento y... Sí, y luego por suerte, que eso también tenemos que entender, que al final la carta astral es un mapa eh, y nosotros somos un territorio, es decir, en el mapa no van a estar ciertos agentes que luego te encuentras en el territorio, por lo que somos más que esa carta astral y por mucho también que a veces pues tengamos, como dices, ¿no? Determinados aspectos de planetas y demás y conozcamos pues el significado, la teoría de eso, luego a la práctica cómo se expresan según qué situaciones, pues ahí va a ser parte de la experiencia, cómo vivamos y cómo vayamos evolucionando, ¿no? En nuestra conciencia para vivirlo. Es decir, la, conocer la teoría de lo que es nuestra carta astral mm, no nos exime de vivir en la práctica, pues experiencias que nos van a llevar a repetir esos patrones o que nos van a llevar a frustraciones o a vivencias que no vamos a poder controlar. Entonces, todo forma parte de un proceso de aprendizaje en ese sentido, que la carta astral te da esa parte teórica, pero luego en el día a día, con las relaciones con los demás, con las situaciones que vivimos, tenemos que vivir esa práctica, esa experiencia, ¿no? De ir adquiriendo pues esa conciencia. Porque para los que no saben tanto de astrología, porque bueno, nos pueden escuchar personas que son ya muy expertas o algunas otras que, no, que se pierden un poquito con los conceptos que estamos hablando. Eh, ¿Cómo abordas tú una lectura? ¿Qué es lo más importante? Porque, bueno, en astrología, para los que no saben mucho, hay planetas, hay signos, está la rueda zodiacal, esos planetas se Las disponen casas, sí. las casas y los aspectos de estos planetas, ¿no? Son Ujú, personajes en distintos escenarios que se comportan o se relacionan con otros agentes o otros personajes. ujú. Eh, Hay muchísima información en una carta natal, una carta astral. Eh, ¿Cómo abordas tus lecturas, tus sesiones? ¿Qué es lo o qué formato tienen? ¿Qué consideras que es lo más importante a la hora de interpretar una carta natal? Antes hablabas del ascendente y, y de las lunas, ¿no? Ujú. Mencionabas a Eugenio Caruti. ¿Cómo abordas la interpretación y qué elementos te parecen así como más importantes a la hora de analizar una carta natal? Bueno, principalmente siempre se suele mirar el sol, la luna y el ascendente, así de inicio, pero eh, que son como los tres puntos así básicos o principales dentro de la carta. Pero al final con la práctica, con las sesiones, te das cuenta, ¿no? De que al final ese mandala es
un mapa holístico en el cual todo está conectado y te vas dando cuenta que para cada persona hay ciertos aspectos o ciertas situaciones de planetas en la carta que tienen un peso muy específico que matizan, ¿no? También lo que son el Sol, la Luna o el ascendente. Entonces, eso es lo que también me gusta de la astrología en el sentido de que va más allá del horóscopo, por ejemplo, ¿no? Que conocemos, de que te das cuenta de que cada persona tiene su mapa y cada persona tiene su forma de expresar esas energías y ahí está el reto, ¿no? De hacer el análisis en la carta, de ver eh, cuál es ese punto en el cual hay como un anclaje o un foco de la energía más importante. Para hacer una descripción así para personas que puedan estar empezando a estudiar la astrología, pues ir eso, ¿no? Ir a Sol, Luna, ascendente y antes que eso también empezar a ver pues en qué signos, ¿no? Si son de tierra, de aire, el concepto, la base de esos signos, las modalidades también, fijo, cardinal, mutable, antes de ponernos a mirar si es Sol en cáncer, qué significa cáncer, bueno, qué es realmente cáncer, ¿no? Como modalidad, como signo también. Entonces, eh, hay muchísima información que se puede extraer y hay que ir paso a paso haciéndolo y luego ya con el tiempo puedes ir, como te digo, identificando en qué lugares de la carta que en un inicio podría ser que no sea un lugar ahí como principal, pues encontrar ahí que es un punto clave, ¿no? Entonces, bueno, es ir viendo también el proceso de cada una a la hora de hacer esa práctica de análisis por donde tú vas naturalmente. Yo, por ejemplo, también un punto que tengo muy en cuenta es Quirón dentro de la Ujú. carta. Y entonces, pues tengo como mucho ese primer paso al mirar la carta en general, ver Sol, Luna ascendente y Quirón. Y a partir de ahí empiezo a cotejar estos puntos. Y dependiendo del caso, pues a veces dejo Quirón de lado y me voy a Marte, porque veo que en Marte hay ahí toda una dinámica y entonces tiro a través de ahí. Pero es eso, cada caso. Sí, y a veces la información de la carta también más allá de cuando, o sea, cuando te metes en profundidad, eh, se ven, o sea, no así a primera vista, cuando tú abres una carta, la primera vez que la ves, lo bonito que tiene también es que forma dibujos, ¿no? Y se te Mm, va la vista muchas veces para un lado, para otro, totalmente. y dices, pa, esto me llama la atención porque es que es una geometría, ¿no? Mm. Sí, desde Y la astrología, por ejemplo, más de Uber, se hace mucha atención a lo que es la figura de aspectos, ¿no? Incluso eh, se recomienda mirar la carta solo con esa figura, sin ver los planetas situados, ¿no? Solo imaginar que es esa figura y a veces pues te viene, pues es un arco y entonces entender cuál es la mecánica del arco, ¿no? De ese tensionar para soltar. Entonces a partir de ahí empiezas a generar como un discurso más intuitivo que luego se apoya obviamente con la parte más teórica de lo que significa cada planeta situado en cada lugar, es pero que es, como mirar un holograma, ¿no? Aquello sí, que miras pero desenfocadamente, ¿no? sí, Y sí, sí, es eso, es como dejarte llevar más por la intuición, que creo que es cuando realmente se hace una buena lectura de carta astral, no solo basándote en la teoría de lo que te ponen en los libros, que significa este sol en esta casa por estos aspectos con estos planetas, sino sintiendo también más a nivel intuitivo hacia dónde o de qué manera se derivan esos aspectos, ¿no? Cómo la persona los puede vivir, de qué forma. Eso lleva tiempo, lleva su práctica y sus sesiones y sesiones con personas
perder el miedo a fluir también a la hora de la interpretación, que eso es uno de los grandes temas. Y bueno, y poco a poco se va consiguiendo. Porque háblanos un poquito de los formatos que tú haces, porque me consta que bueno, tú haces sesiones de carta natal con tarot, Sí, pero luego también tienes ritos lunares que desde allí pues ofreces otro tipo de lecturas o de... sí, bueno, ¿Sí? principalmente mi sesión es carta astral más tarot, porque yo comencé haciendo astrología. A partir de mi carta me dijeron que probara con tarot también, que se me podía dar bien. Eh, Todo el tema, pues eso, ¿no? Más intuitivo, más simbólico que tiene el tarot. Empecé a estudiar tarot y bueno, como había ya practicado astrología, haciendo cartas, pues a amigos, familia y demás, empecé a practicar también tarot con esas mismas personas y me daba cuenta de que salían las mismas temáticas, se relacionaban, ¿no? Habían patrones a través de los arquetipos, de los arcanos, con los arquetipos astrológicos. Y entonces empecé como a unir esas dos herramientas y para mí, bueno, es un trabajo que me permite profundizar muchísimo más en la sesión con la persona, a través del tarot hacer como una lectura eh, muy del presente, de anclar en el presente, saber muy bien como un escáner, ¿no? A nivel energético a la persona en el presente. Y también me sirve como un doble check hacia la persona, ¿no? Que muchas veces tú puedes estar diciendo a la persona, "Ah, pues mira, tienes con este aspecto de Sol Neptuno, puedes caer mucho en el victimismo, tal", y la persona, no, no, yo no soy victimista, yo soy una persona muy tal. Y luego si veo en la lectura de tarot que me aparece el colgado en una posición también, ya me puede decir que no, que muchas veces lo digo, ya me puedes decir lo que quieras, que yo me creo más lo que veo sobre la mesa y sobre la carta que tus propias palabras. Entonces, muchas veces hay este tema, ¿no? De autoengañarnos o de no Y más con reconocer un sol tampoco. Neptuno. Claro, claro. Y entonces, pues, la utilizo de esta manera. Luego, el proyecto de ritos lunares, que lo hago a través de Instagram, es más en el día a día hablar sobre el tránsito de la luna cada día y ver en referencia a los aspectos que hace con otros planetas y, bueno, intuir un poco qué energías pueden estar en ese día para según qué persona, porque no todo el mundo, que siempre lo aviso cuando hablo de ello, no todo el mundo vamos a vivir lo mismo en ese día, entonces es un poco hablar en general de esos aspectos lunares o de aspectos astrológicos importantes en ese día. Y ahí pues ofrezco el hecho de que para las lunaciones, ya sea luna llena, luna nueva, hacerte el análisis personalizado de ese día en concreto sobre tu carta astral, pues dónde ha caído esa luna llena o esa luna nueva, y a partir de ahí pues te paso como un análisis sobre tu carta y es lo que ofrezco. Y luego, pues, alguna vez hago sesiones de tarot individual, sin astrología, pero normalmente eso, combino las dos herramientas. Bueno, otro día hablaremos del tarot. Sí, Hoy, obvio. hoy no tenemos tanto tiempo, pero queda pendiente. Sí, ¿Y alguna anécdota o experiencia que quieras compartir que hayas tenido en relación a la astrología? Algo que recuerdes así que sea bueno, impactante. recordar es que es cada día, o sea, al final cuando estás dentro de la astrología y ves la vida desde ese prisma, es como, bueno, cada día puedes vivir o ver, ¿no? Y muchas veces puedes sorprenderte. En este aspecto, por ejemplo, lo que sería esta entrevista, eh, desde el jueves pasado, eh, me han contactado para hacerme 3 entrevistas. O sea, es como en un espacio poquísimo de tiempo, cuando está transitando Venus por mi medio cielo, que está a punto de hacer conjunción con mi Sol en el medio cielo,
se está dando esto, ¿no? Que me están contactando, incluso pues un amigo que hacía mucho tiempo que no hablaba con él, ha empezado a hacer un podcast y me ha dicho que le gustaría hacer el podcast conmigo. Me propusiste tú también para hacer esta entrevista y luego también este sábado hice una entrevista en YouTube presentando el mazo de tarot que he diseñado últimamente y entonces eso, ¿no? En estos 3 días pues se da eso y lo ves, ¿no? Pues cuando ves tus tránsitos, eh, pues dices, bueno, eh, ¿No te pasa a ten- veces que dices, cuando ves estas sincronicidades, que dices, mm, bueno, estoy bien, estoy alineado, estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque uno no es que esté mirando los tránsitos y a través de los sí, tránsitos haga, sino, bueno, no en mi caso, ¿no? Por ejemplo, que es más bien al revés. Yo vivo mi vida y luego corroboro a ver cómo desincronizada estoy con el universo. Y, y bueno, está bueno ver que estás en sí, sintonía. sí, sí, bueno, todo, o sea, tanto cuando surgen cosas así como cuando surgen cosas que no nos cantan bien o Que tan no gustan simpáticas, tanto, claro. claro. Entonces, al final sí, es como ver esa sincronía que dices, que es una palabra muy bonita para mí. Eh, cómo estamos eso, ¿no? Nuestras vidas sincronizadas totalmente con, con la vida. Porque hablando ahora de la sincronía y de estas coincidencias que se dan con la vida real y con el cielo, en tu opinión, ¿crees que, porque es algo bastante polémico en el mundo de la astrología y así, ¿no? Que antes decíamos como es arriba, es abajo, ¿hasta qué punto crees que la astrología pues, nos puede condicionar o puede decidir por nosotros? Ahí me gustaría un poquito saber tu opinión, porque hay personas que se excusan detrás de la astrología. Y bueno, dime tu opinión, a ver qué opinas acerca de eso. Eh, bueno, la astrología en sí no creo que nos haga... eh, la astrología al final pues es eso, ¿no? Un estudio que nosotros hacemos de estas energías. Eh, yo mi forma de ver o de sentir la vida que vivo es, a veces digo, es como esos asientos de los niños que hay detrás de los coches, que tú te sientas, ¿no? Se sienta el niño y tiene un volante con el cual va jugando y se cree que él va conduciendo el coche. Entonces, yo particularmente lo veo muy así. Sí que hay una frase que estoy de acuerdo en el sentido de que se dice los planetas inclinan pero no obligan. Para mí, nuestro libre albedrío es cómo vivimos las situaciones que la vida vive a través nuestro. Es decir, para mí creo que somos disfraces, por así decirlo, que la vida se pone para vivirse, ¿no? Y entonces la vida se está viviendo a sí misma a través de, en este caso, esta figura soy yo, Isaac, con lo que yo hago. Y yo, como conciencia dentro de eso, tengo que ver de qué manera actúo, de qué manera acepto este papel que la vida está protagonizando a través de mí. Es mi forma de verlo. Para mí el libre albedrío es eso. Es decir, eh, si lo llamamos a la astrología, si tengo un tránsito Sol, oposición Plutón, voy a vivirlo. O sea, se me van a presentar diferentes circunstancias en mi vida que me van a llevar a vivir ese tránsito. Por lo tanto, eso es algo que está marcando eh, mi vida, mi proceso, el cómo yo lo vaya a vivir, ese es mi libre albedrío. Y para ello está ahí la conciencia, y de eso trata la astrología, poner conciencia.
empezar a abrir ese campo mental, ese campo emocional, espiritual y físico también, porque todo está relacionado. Y cuanto más nos abramos, cuanto más hagamos crecer eso, pues mayor fluidez tendremos a la hora de vivir esos tránsitos que forman parte, como digo, del proceso de cada uno y cada una. Sí, el otro día, me has hecho recordar, el otro día escuchaba a alguien que mencionaba acerca de esto, decía que si hay un destino escrito, el libre albedrío consiste en la actitud en la que tú afrontas ese destino, ¿no? Mm, Por decirlo de una manera. sí, sí. Eh, Súper interesante. Bueno, es como tú dices, algo polémico porque también desde lo egoico del ser humano, esa condición, ¿no? de la importancia que nos damos a la hora de nuestra propia existencia es muy fuerte. Entonces, el que las cosas de alguna manera estén ya escritas y que pensemos que no las podemos cambiar es algo erróneo. Es decir, no estamos diciendo eso, sino estamos diciendo que las cosas que suceden las vamos a vivir y nosotros las condicionamos en el sentido de cómo las vamos a vivir. Ujú. No es que porque yo quiera que no pase, no va a pasar. O sea, lo que tenga que pasar va a pasar, pero cómo voy a vivir eso que va a pasar, ahí marca la diferencia. Y el responsabilizarse un poco también, ¿no? De lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo, en el sentido de no culpar a los astros de porque hoy tengo un mal día o estoy viviendo una situación compleja. No, o sea, tú Eh, puedes culpar a los astros, pero tu actitud ante ello es lo que determina la diferencia. Es decir, yo puedo culpar a los astros y, y actuar, pues eso, ¿no? Enfadado y peleándome con todo el mundo porque los astros me tienen así, pues, o decir, bueno, los astros me están puteando, si queremos hablarlo desde ese concepto, y me están haciendo tener un tránsito, un proceso difícil en mi vida, pero yo elijo poder vivirlo de la mejor manera posible y no estar como en lucha, ¿no? reflejando, claro, reflejando además, pues eso, ¿no? Ese proceso. Pero que bueno, que somos humanos y al final eh, hay momentos en los cuales, pues eso, se expresa de la peor manera posible y ya está, forma parte de ello también. Y Exacto. que también esa condición de porque a través de la astrología, de conocer los tránsitos, de conocer, de tener más conciencia, tengamos que ser Budas o Jesucristos, tampoco estoy de acuerdo con ello. Entonces todo forma parte de una experiencia de aprendizaje que hemos venido a vivir y que cada uno y cada una la haga de la mejor manera posible. Como pueda y con las herramientas Sí, sí, que es tal tenga. cual. Bueno, ¿y cómo ves el futuro de la astrología? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Y porque tú hace 10 años que estás estudiando o que estás metido en el mundo de la astrología, pero hubo un boom no hace tanto y está avanzando como todo muy rápido. Mm, Eh, ¿Qué predicciones tienes para, Bueno, para la astrología? pues era acuariana, o sea, y todo lleva a entrar en un momento en el cual la astrología pues es muy acuariana y por lo tanto este boom tiene que ver con eso también. Y el futuro pues lo veo ligado mucho a lo que todo lo demás está ligando, que son las tecnologías, las inteligencias artificiales, ver de qué manera se va a desarrollar este campo de la astrología a través de estas herramientas y, y cuál va a ser nuestro papel como astrólogos, astrólogas en ello, ¿no? Creo que se va a valorizar mucho el trato humano. Creo que lo que nos trae todo este tema de la tecnología, inteligencias artificiales, es empezar a entender qué es ser humano y qué significan las relaciones humanas
Y entonces, pues bueno, un análisis que te puede hacer una inteligencia artificial muy preciso, muy eh, acurado de lo que es tu carta astral, eh, de momento creo que va a tardar mucho tiempo en esa intuición, esa conexión en la sesión que se da, ¿no? Estando con la persona y escuchando esa empatía, ese saber tener las pausas, saber cómo hablar, qué entonación utilizar a la hora de hablar con la persona en esos análisis. Creo que vamos a ver cosas muy interesantes a nivel de, de análisis, a nivel de lo teórico, de lo que es la astrología. También a nivel de la tecnología, quizá en unos años podamos llegar a descubrir eh, por qué se dan estas influencias de lo astrológico en el ser humano. Es decir, al igual que se descubrieron los rayos gamma y se pueden ver utilizando según qué instrumental, ¿no? Según qué tecnología, pues igual descubrimos que hay unos rayos no sé qué que se pueden ver y esa influencia es la que recibimos y la que se ve que nos conecta a lo que es la vida, el universo y el baile de esos planetas alrededor nuestra, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto es hablar por hablar, pero el futuro es eso, ¿no? Es imaginarnos lo mejor que podamos. Y yo me lo quiero imaginar, pues un poco así, que nos pueda traer cosas buenas en todos los aspectos y en la astrología, pues bueno, que pueda ser estas cosas, no sé. Me gustó lo que comentabas de que la inteligencia artificial lo que nos puede traer es uno de los beneficios más allá de todas las ventajas, ¿no? Y habilidades que nos ofrece la inteligencia artificial, es que tengamos la oportunidad de comprender lo que significa ser humano, ¿no? Y Mm, las relaciones y los vínculos y así. Y también, eh, Especialmente, bueno, perdona, sí, especialmente esa palabra del ser, o sea, ujú, en ser humano, porque llevamos siglos y siglos que en vez de ser humano somos hacer humano. Es decir, yo ujú, creo que nuestra existencia se basa mucho en lo que hacemos. Cuando preguntas a alguien, ¿no? Preséntate, pues soy Isaac y soy astrólogo, ¿no? O hago astrología, soy no sé. Entonces, es como este tiempo que nos van a quitar seguramente eh, las máquinas, eh, creo que va a generar primero una crisis en el ser humano, el hecho sí, de dejar de hacer cosas y se va a dejar acabar de. se acaba la época del estudias o trabajas. Claro, y se acaba esa excusa de estar haciendo cosas para no, para no estar con uno mismo, con una Ujú. misma. Y entonces, bueno, con el tiempo, y esto no hablo de un año, 2 años, 3 años, sino hablo con décadas de evolución de todo esto, imagino, creo que se puede dar como esa conexión con el ser, como permitirnos más habitarnos y, y dejar de estar en esta vorágine que hemos convertido la vida de hacer, producir, ganar ¿no? Y todo. Entonces, bueno, es mi visión. Tengo Qué un amigo visión que me más dice, bonita, sí, sí. que tengo un amigo que me dice, bueno, tú siempre una visión muy utópica No, pero y bueno, ojalá, veremos. ¿no? Seguramente haya ahí como, ¿no? No sea tan así, pero tampoco creo que sea tan distópica como desde otros lugares se pinta este futuro. Y bueno, espero y estoy seguro que la astrología va a tener un papel importante en todo esto. También comentabas, y es algo súper interesante, de que para hacer un análisis astrológico no vale simplemente con la teoría, ¿no? Que es que hay que entrar en el punto intuitivo de hablar con la persona y conocer sus experiencias, porque, y esto también se habla mucho cuando empiezas a estudiar astrología, dices, ¿cómo es que estas dos personas que tienen la misma carta natal, ¿no? Son tan distintas o tienen Mm, experiencias tan distintas?
Los hermanos gemelos o mellizos, bueno, pueden tener una vida bastante parecida porque tienen un entorno similar, pero incluso ellos tienen vidas distintas, gustos Mm. distintos. Cuéntanos un poquito acerca del potencial de la carta natal, qué es lo que se expresa como... Claro, en este caso, que siempre pregunta clásica que se hace desde fuera de la astrología, ¿no? El tema de los gemelos, de los mellizos. Primero, creo que desde ese propio sentido egoico del ser humano, inconscientemente ya lleva a estas dos personas que han nacido en el mismo día, a la misma hora, a expresarse de manera diferente para conectar con su propia individualidad. Eh, y eso se refleja, pues, que se conectan con esa misma carta desde lugares diferentes. Es decir, puede ser que uno de los hermanos o una de esas personas sea mucho más solar y se note más pues esa predominancia en el carácter, ¿no? Y de pasar por encima del hermano o de la otra persona en el sentido de aquí estoy yo, presentarse y ser más extrovertido, y que la otra persona pues se conecte más al arquetipo lunar de esa carta, ¿no? Y ser una persona pues más introvertida, más emocional, más sensible. Entonces ahí se produce como esa diferencia. Eh, yo es lo que decía un poco antes. Creo que es la propia vida que elige vivirse a sí misma a través de diferentes Mm. personajes. Entonces, creo que a la vida no le sirve que hayan dos personajes iguales, porque dice, ¿para qué voy a vivirme en dos personas de la misma manera? No, no me sirve. Entonces, creo que se expresa así. Es algo que va más allá, creo, de lo astrológico. Es la vida en su multidiversidad, ¿no? Entonces, pues, personas que nacen en el mismo día, a la misma hora, se tienen que expresar de diferente manera en algún sentido y en otros sentidos, pues, van a ser muy parecidas, muy parecidos. Al igual que cuando hablamos en astrología a nivel general de Cáncer, de Virgo, de Sagitario, a nivel de horóscopo, y decimos una serie de cosas sobre estas energías, pues a todas las personas de esos signos pues les resuena algo en común. Entonces, eh, siempre hay todo ese vínculo, todo eso que nos vincula de una manera igual, pero siempre buscamos también esa individualidad dentro de ese, que es también muy acuariano, ¿no? Es como dentro de ese colectivo que me hace diferente. Ahora que me hablabas y me vino una pregunta así para jugar un poco, ¿no? Si pudieras ahora elegir, o sea, nacer de nuevo y elegir ser un sol, luna ascendente, ¿qué elegirías? No sé, no sé qué elegiría de energías, pero sí elegiría, que bueno, es una tontería porque yo lo puedo elegir ya con lo que soy actualmente. Es decir, yo soy una Sí. persona muy casera, me gusta mucho estar en casa, demasiado. Muchas veces soy como muy ermitaño, muy en mi cueva. Entonces, tener como más esa facilidad de salir de ahí, como más ese ímpetu de salir, de vincularme con el mundo, de poder fluir más con, ¿no? Y de no, que no me sea como tan cómodo ese tema que es muy de mi luna en, En casa. en 12, en casa 12, y además soy cáncer, entonces, pues bueno, como regente de mi sol, pues, pero en mi propia carta que tengo el sol en casa 10 que ya me obliga como a exponerme, pues tengo este reto. Entonces, bueno, un poco que pudiera ser más fácil para mí hacer esto. Eh, y bueno, de hecho que estar aquí con esta entrevista, tengo estas 3 entrevistas que te he dicho y demás, pues ya para mí es como todo un ejercicio de poner conciencia en ello, ¿no? Es decir, vale, lo fácil para mí es decir, mira, no, Irene, prefiero eh, escribirlo o hacer que no, ¿no? Y entonces al final es como, bueno, aquí estoy y aquí estoy jugando con lo que son mis propias energías.
Pero sí, ese taller astrológico en el cual cambiar nuestras... es difícil porque lo que te dan por un lado te lo quitan de otro. Entonces, No hay yo un signo creo que, mejor que otro. yo creo que me quedaría como estoy. Qué bonito, esa respuesta me parece fantástica. Sí, al final es lo que nos ha tocado venir a vivir, ¿no? Al Y, menos y es lo al- que más conoces, ¿no? sí, y bueno, y que también al final lo que también nos proporciona esta astrología, la astrología y conocer la carta astral es la riqueza de poder vivir todas las energías que hay en la carta. Claro. Que como te digo, yo antes de conocer la astrología, este tema de ser huraño, de estar como más en casa y muy aislado muchas veces, de no salir, todo eso me ha llevado pues a desarrollar todo mi lado creativo, ilustración y todo eso, pues claro, a leer, a tal, y seguramente eso también me llevó a conocer la astrología, ¿no? Que si hubiera estado todo el día fuera, por ahí de fiesta, no sé qué, no sé cuándo, no sé, pues hubiera sido otra Ujú, persona totalmente diferente. Pero tengo esa parte de mí, pero también hay otra parte de mí, que, como mucha energía, por ejemplo, en casa número 9 que es la casa sagitariana, que es una casa de expansión, de viajes, de conocimiento, de movimiento. La tengo con signo Géminis, que es de curiosidad, que es de conocer ujú, una cosa, lo otro. Entonces, saber que tengo esa parte de mí que está ahí, me ha llevado estos años a poder explorarla, a poderme ir a vivir a otro país, a conocer gente de otros lugares, a conocer otras disciplinas, bueno, entonces creo que lo bonito de la astrología es eso, puedes saber también qué otras partes de ti no estás viviendo y ujú. darte el permiso en esta vida a poder vivirlas. Y no estar queriendo desear tener otra vida, de decir, ay, si fuera, no sé, no, es que a lo mejor, si ya estás imaginando que te gustaría ser, no sé qué, seguramente eso se está expresando en algún lugar de tu carta. Entonces, conocer eso puede ayudar mucho a una persona a salir pues, de un cierto tipo de vida que puede ser como una zona conocida de confort, pero que se está perdiendo otras partes y que quizá las está viviendo proyectadas en otras personas, ¿no? Pues, por Ujú. ejemplo, es mi hermana la que está todo el día viajando por ahí y yo ahí estoy como siempre, pues es mi hermana y no sé qué, pero bueno, tu hermana quizás te está proyectando eso que está en ti, en tu carta, pero que tú no lo estás viviendo. Totalmente de acuerdo con eso. Mm. Bueno, y ya para ir cerrando, tú en tus consultas con tus lecturas de Astrotarot y los talleres, también haces talleres, creo, de Sí, vez en cuando, ayudas a un montón de personas e inspiras a muchos otros. Yo quería preguntarte quién te inspira a ti, con qué te nutres, quién te nutre. Eh, pues no sé, que cualquier persona con la que hablo me aporta su visión también de la vida o una visión diferente a la que yo pueda tener. Eh, Personas que lees, que miras, que, no sé. El tema de la inspiración al final es como todo aquello que te nutre, ¿no? Que te aporta una visión que te enriquece en cuanto a la vida que estás viviendo. Incluso en las propias sesiones, cuando haces una sesión con las propias personas que vienen, entender cuál es su vida, ver el momento en el que están y te resuenan. O sea, al final también es lo cuando que te iba a haces. decir, hay una resonancia, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces piensas, ¿no? Lo que le estoy diciendo a esta persona es que me lo estoy diciendo a mí mismo en este momento y quizá esta persona ha venido a hacerme como ese espejo para darme este mensaje también a mí en este momento. Entonces creo que lo que inspira es el hecho de estar vivos y de estar vivas, de que cada día cuenta y que cada día podemos aprender algo por muy mal que podamos estar y también saber darnos el permiso para estar mal los días que necesitemos estarlo y que no pasa nada con ello.
pero sí que tener como un poco esa conciencia de decir, bueno, hoy estoy así, pero mañana voy a hacer por dar un pasito, por aprender un poco sobre esto que estoy viviendo, sobre esta experiencia y cómo puedo, pues al final yo creo que es a lo que hemos venido a vivir aquí, a ser mejores personas, a evolucionar. Y para mí la astrología habla de eso, de cómo ayudarnos a evolucionar. Muy bien. Estaba pensando que era como una respuesta muy canceriana, ¿no? Que a veces en el atravesar la experiencia, en el vivirla, El en sentir, sí, el sentir. en la emoción de... Sí, mira, en base a tu respuesta, pues seguramente las personas que más me inspiran son las que más me llevan a emocionar, o las que más Ujú. me causan una emoción. Y eso sí, totalmente es muy cáncer. Entonces, pues bueno, me parece bien para dar como respuesta a tu pregunta. Fantástico. Bueno, y la última pregunta que voy haciendo a todos los que vais pasando por este espacio, pues más o menos ya me la has respondido, pero teniendo en cuenta que estamos en este espacio de Vía AINI, que es un espacio de reciprocidad y de para vivir y convivir, ¿no? En armonía con todo lo que nos habita en este planeta. ¿Cómo crees que la astrología puede contribuir a ese equilibrio, a esa reciprocidad, a ese dar y recibir? Pues sí, como te decía al inicio, el poder conocerme mejor a mí mismo me va a permitir estar más abierto a conocerte a ti, a conocer a otras personas, a entender eh, que cada uno y cada una de nosotras vivimos los procesos de diferentes maneras y que al final es una herramienta que nos va a ayudar a saber ir dando ese paso a paso en un camino en el cual cada uno vamos a tener pues esa piedra que decíamos, ¿no? Al inicio. Y estar consciente de ello es un gran cambio. Poner Mm. conciencia en nuestro camino y cada vez que tropezamos y el permitirnos integrar ese conocimiento, para mí es la diferencia. Y creo que para mí es lo que la astrología nos puede aportar y lo que nos aporta. Súper. Bueno, creo que nos estamos ya pasando un poquito de tiempo. Bueno, lo dejamos aquí. Hay que ir cortando y bueno, solamente decirte que me lo he pasado genial, se me ha pasado el rato volando. Muchísimas gracias, Isaac, por... Igualmente, no, gracias a ti. Bueno, yo os recomiendo mucho a todos los que estáis escuchando que conozcáis personalmente a Isaac en una de sus sesiones que son muy emocionantes, ¿no? Otra vez volviendo a esta emocionalidad de cáncer, son como muy intuitivas y muy... a mí me impactó, me generó mucha curiosidad esta mezcla y la manera en que lo haces, ¿no? De mezclar estas dos disciplinas, la astrología y el tarot. Y, y bueno, muchísimas gracias A por ti este por rato. darme el espacio y la oportunidad y sobre todo también, pues, lo que te decía de VIAINI, de crear este proyecto que estoy seguro que los tiempos en los que estamos irá creciendo, irá avanzando y bueno, con toda esa metodología que tú tienes y ese cariño que le pones, pues es un espacio que es muy agradable de poder estar ahí habitándolo, tanto para quienes vamos a ejercer como maestros, maestras o digámosle como quieran, como para las personas que vayan buscando, ¿no? Un aprendizaje. Y, así que nada, agradecido yo y estamos ahí en contacto. Sí, eso me resuena con mi nodo norte en Cáncer y en la casa 10, ¿no? Que es el generar ese Sí, hogar, exacto. que digo, sí, le pongo mucho cariño y método, pero es el hogar de todos y somos todos y cada uno de nosotros los que lo vamos gestando y haciendo posible. Así que, Bueno, pero tú la mamá, o sea que
la mamá cáncer, sí. Bueno, Bueno, Irene, pues nos vemos pronto, Isaac, que estés muy bien. Un beso. igualmente. Chao. Chao.